es que es el sí, ¿sí? Entonces, cuadrado de la suma o la diferencia de dos cantidades. Entonces, eso nos toca ver ahora, el cuadrado de la suma o diferencia de dos cantidades. Pues es lo mismo que vamos a trabajar, entonces voy a mover un poquito para que podamos ver. ¿Ya? Entonces, para el cuadrado de la suma o diferencia, entonces me dice que tengo que abrir un paréntesis dentro a la primera cantidad más la segunda cantidad y B, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Esto me dice que es igual a la primera cantidad elevado al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda y más la segunda cantidad elevado al cuadrado. Bien, esa es la formulita. Para cuando es suma. Para cuando es resta, voy a cambiar el signo aquí. Le voy a poner más y menos, así. Bien. Cuando es suma, todos son positivos. Cuando es resta, aquí solamente cambia. El primero es negativo y el segundo es positivo. Bien. Así. Bien. Entonces, así. Cuando es más, este es más, este también es más. Cuando es menos, el de abajo, el primero es menos, el segundo más. Esa es la única diferencia. Después todo se resuelve de la misma manera. Entonces ya hemos hecho la suma, vamos a hacer la resta. Entonces voy a hacer 7x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces empezamos. 7x menos 3, ¿ya? Entonces esta es la diferencia. La diferencia, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces, cuadrado, ahí está, porque eso está elevado al cuadrado, de la diferencia de dos cantidades. Entonces, esto me dice que es igual, me dice, ¿a qué? A la primera cantidad. Entonces, entre paréntesis, primera cantidad, 7x, pero elevado al cuadrado. Nada más. El primer signo me dice que va a ser menos. Entonces, menos el doble producto, el 2 que está aquí arriba, de la primera por la segunda. La primera por la segunda. Bien. Ahora, el segundo signo es más. Entonces, más la segunda elevado al cuadrado. Y la segunda es 3, pero elevado al cuadrado. Eso me indica para poder trabajar. La primera cantidad al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces, eso es para resolver. Lo único que hago, pongo igual y resuelvo. 7 elevado al cuadrado. 7 por 7 es 49. X elevado al cuadrado, coloco la misma X y multiplico. 1 por 2, 2. ¿Bien? Menos, me dice, el doble por la primera por la segunda. Entonces multiplico, todo esto es una multiplicación, multiplico. 2 por 3 son 6. ¿Sí? 2 por 3 son 6. 6 por 7, 42. No tengo más con quién sumar la X, solo la copio. Y por último, hago el número. 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. ¿Listo? Se acabó el ejercicio. Entonces, al igual que el otro que es la suma, solamente cambia el signo. El primer signo es negativo, el segundo positivo. Es lo único que cambia. Después todo lo mismo es. ¿Ya? Vamos al otro. Voy a hacer el inciso C. ¿Sí? Dice un medio. Un ratito voy a agrandar. Esto es lo único que cambia. Me dice un medio X 3N más 2. Entonces, paréntesis, me dice un medio paréntesis, ahora sí, un medio, x elevado a 3n menos 2. X elevado a qué? A
3 a menos 3n más 2. Más 2. Bien. Menos, me dice, menos raíz cuadrada ¿de qué? De raíz de 2. Todo esto sobre raíz de 2. Todo esto sobre 3. Un ratito. Ahora sí. Sobre 3. Entonces coloco 3. Bien, ya está. Cierro mi paréntesis y me dice que tiene que estar elevado al cuadrado. Bien. ¿Listo? Tal como está. Entonces lo mismo. Vuelvo a indicar que debo hacer la misma operación que hice al principio. Entonces, aquí está mi ejercicio. Entonces, copio. Digo, igual, me dice la primera cantidad. Igual, la primera cantidad es todo esto. La primera cantidad, entre paréntesis, ahí está, elevada al cuadrado. Eso me dice. Menos, ya, menos, porque es el primer signo menos, el otro es más. El doble de la primera por la segunda ahora. Entonces copio la segunda. Por la segunda. Voy a copiar la segunda. Por la segunda. ¿Listo? Primera cantidad elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda. Por último, más, porque me dice que el otro signo es más, la segunda elevado al cuadrado. Entonces, entre paréntesis. Segunda, pero elevado al cuadrado. Bien, entonces ahora solamente resuelvo. Entonces, igual, este cuadrado se reparte para ambos. Acordémonos que es una propiedad que se debe repartir tanto para el de arriba como para el de abajo. ¿Sí? Entonces, repartimos. 1 elevado al cuadrado, 1 sobre 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Coloco la misma X y esto de aquí se va a multiplicar. Los exponentes se multiplican porque se llama una propiedad potencia de otra potencia. Entonces aquí está potencia de otra potencia. Entonces se multiplica. Entonces digo, menos, sigue siendo el mismo signo, 3 por 2, 6. 6n. Más 2 por 2, 4. Ya está. Se acabó. Ahora vamos a este lado. Antes de poder multiplicar, me debo fijar si puedo simplificar. Y en este caso puedo simplificar. Este 2 me queda 1. Este 2 me queda 1. Entonces, arriba, ¿qué me va a quedar? 1 por raíz de 2 sigue siendo raíz de 2. Va a seguir siendo raíz de 2. Bien, arriba 1 por 1, 1. Solo me queda raíz de 2. Copio raíz de 2. Abajo me queda 3. Entonces pongo 3. Listo. Y pongo la misma parte literal. No hay nada, entonces la misma que tengo aquí. X, toda esta parte literal la copio y la coloco. Bien. Por último, hago la última parte. Más, entonces fracción. Y resuelvo. Entonces, aquí voy a repartir tanto para el de arriba, también como para el de abajo. Entonces, reparto para el de arriba y para el de abajo. Al de arriba, ¿ya? A la parte de arriba. Entonces, a la parte de arriba voy a simplificar. Raíz está cuadrado. Con este 2 se van y solo me va a quedar 2. Abajo, 3 elevado al cuadrado, 3 por 3, 9. Listo, se acabó el ejercicio. ¿Sí? Eso entonces se trabaja cuando es el cuadrado de la suma o la diferencia, ¿ya? Cuando es elevado al cuadrado. Ahora, yo tengo aquí el cubo
el producto de la suma de monomios y diferencias. Aquí tengo antes de esto. Entonces tengo esta parte de acá. Voy a poner un poquito más pequeño. Ahora sí. Bien. El cuadrado de un polinomio se puede calcular como producto notable mediante una regla práctica y de fácil aplicación. Entonces me dice, el cuadrado de un polinomio es igual a la suma de los cuadrados de cada término del polinomio más el doble producto de las combinaciones binarias que con ellos pueden formarse, dice. Me dice la primera elevado al cuadrado, la segunda al cuadrado, la tercera al cuadrado. 2 veces la primera y la segunda, 2 veces la primera y la tercera, y 2 veces la segunda y la tercera. Eso me dice, para poder trabajar en el caso de que fuera un polinomio. En este caso es un binomio. Fíjense, 2 términos. Cuando ya fueran más de 2 términos, eso se llama en algunos libros, ¿ya? En algunos libros le llaman el método de la WIPAL. En algunos libros, ¿ya? En el de nosotros se llama método algebraico, ¿sí? No hay nada que diferencia. Es un método donde se puede hacer cuando es más de 2, cuando es un polinomio. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Me voy a poner un ejercicio yo, porque no hay ningún ejercicio de esa parte. Entonces me dice 2x más 3x más 2, ¿bien? Siempre y cuando esté así de esa forma, 3 polinomios, entre paréntesis, más de 2, entonces, perdón, más de 2 elevado al cuadrado. ¿Bien? Cuando tengo esta clase de ejercicio, eso me dice. Cuando tenga esa clase de ejercicio, bien, cuando tenga esa clase de ejercicio, fíjense, cuando tenga 3 o más de 3, ¿ya? Entonces, cuando tenga 3 o más de 3, se resuelve de la misma manera. Entonces, me dice, la fórmula me dice que es así. La voy a poner la fórmula, por favor. Un ratito, igual, voy a poner la fórmula. Entonces, me dice A más B más C. ¿Listo? Todo esto entre paréntesis y elevado al cuadrado. Cuando tenga más de 2 términos, entonces se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Me dice la primera al cuadrado. Entonces, A elevado al cuadrado. Más B elevado al cuadrado. B elevado al cuadrado. La segunda al cuadrado. Más la tercera también al cuadrado. Bien. Tercera elevado al cuadrado. Entonces, aquí. Primera, segunda y tercera al cuadrado. Más, me dice, el doble de la primera por la segunda. Entonces, A por B. Más el doble de la segunda por la tercera. Entonces, de la segunda por la tercera. Y más el doble ahora de la primera por la tercera. Primera por la tercera. ¿Sí? Esa es la forma. Cuando tengo un polinomio. Entonces, la primera, la segunda y la tercera elevado al cuadrado. El doble, primera por segunda. Primera por segunda. El doble, de nuevo, segunda por tercera, más el doble, primera por tercera. Listo. Entonces, eso es lo que voy a trabajar aquí. ¿Bien? Entonces, me dice la primera elevada al cuadrado. Entonces, la primera cantidad es 2x. 2x, paréntesis, elevado al cuadrado. Esa es la primera. Más la segunda, dice. La segunda, que es 3x, pero elevado al cuadrado también. La segunda al cuadrado. Ahora me toca la tercera al cuadrado. 2, también elevado al cuadrado. Bien, cuando yo tengo con 2. Ya está. Primera, segunda y tercera al cuadrado. Me dice más el doble, primera por segunda. Entonces multiplico 2x por 3x. La primera por la segunda. Más doble, segunda por tercera. Entonces 3x por 2.
¿Bien? Y por último, más el doble de primera por tercera. Eso es indiferente. La primera, 2x por la tercera. Así ustedes quieren, hacen primero el doble, primera por segunda, ya está. El doble, primera por tercera, ya está. Y por último, el doble de segunda por tercera. Eso es indiferente, porque es suma. Es lo mismo si yo pongo 2 más 3 que 3 más 2. Entonces, no hay diferencia, no va a cambiar jamás. Entonces, resuelvo este método. Entonces, me dice, la primera elevado al cuadrado. Lo mismo, resuelvo. 2 elevado al cuadrado, 4. X, 1 por 2, 2. Entonces, X al cuadrado. Listo. Más la segunda elevada al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. X, 2 por 1, 2. Entonces, elevado al cuadrado. Más la tercera al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2, 4. Ya está. Ya hice todo. Ahora me toca hacer toda esta parte de aquí, la primera. Es una multiplicación, entonces multiplico de manera normal. Toda esta parte, después toda esta parte y luego toda esta parte. Bien, es una multiplicación. Entonces 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces me queda más 12. Ahora sí, aquí tenemos literales iguales o letras iguales. Entonces coloco la misma letra, aquí ya no se multiplica, aquí se suma. Acuérdense, multiplicación de bases iguales, exponentes 1 más 1, 2. Ahora más, me toca los otros 3. Multiplico 2 por 3, 6. Por 2, también 12. Y como no hay más letras, entonces coloco X. Más el último, 2 por 2, 4 por 2, 8. Como no hay más letras, coloco X. Listo. Eso sería el ejercicio. En el caso que se pueda sumar, se suma. Por ejemplo, aquí hay números normales, entonces todos tienen X cuadrado, entonces lo puedo sumar. ¿Sí? Aquí hay 2 con X, entonces lo puedo sumar. Voy a terminarlo, entonces voy a sumar. Por último, todos los que son iguales. Acordémonos que han expuesto sus compañeros que para la suma deben ser iguales. Iguales, iguales. Bien, la misma parte literal. Coloco la misma parte literal y solo sumo. Son del mismo término, sumo. Entonces, 9 más 4, 13 más 12, 25, ¿no? Bien. Ahora las letras aquí también son iguales. Aquí tengo iguales, aquí está 12x y 8x. Coloco la misma letra o la misma variable y sumo. Entonces, 12 más 8, 20x. Y como este número no tiene con quién, solamente lo bajo. Se acabó el ejercicio. Eso es cuando tengo más de 2. Así se resuelve. ¿Listo? Esta es una propiedad o una formulita que ustedes la tienen en su libro. Aquí está en su libro. Ustedes la tienen ahí en su libro en la parte de arriba. Cuando es el primer signo negativo, fíjense. Primero negativo, segundo positivo, segundo negativo. Lo mismo que cambiamos en la anterior. ¿Sí? Después no cambia nada. Bien. Entonces, ahora nos toca ver, ¿listo? La última partecita. Esta es la más sencilla. ¿Ya? Producto de la suma de dos monomios y su diferencia. Entonces, esa es producto de la suma de dos binomios, monomios o binomios, monomios y su diferencia. Monomios y su diferencia. Hasta aquí vamos a quedar. ¿Bien? Este es la última parte que voy a hacer. Entonces, me dice, producto de la suma de dos monomios y su diferencia. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es igual a la diferencia de sus cuadrados. Bien, entonces lo vamos a hacer aquí. Fíjense, aquí tiene un ejemplito. Entonces me dice a elevado al cuadrado
tengo A y le quito B, entonces me va a quedar esto. Entonces aquí tengo B menos A, entonces me queda esto. Para hacerlo más sencillo, aquí está mi ejercicio mío. Bien. Entonces, aquí voy a trabajar, este de aquí es el que hemos trabajado aquí arriba. Es este de acá. Entonces, resuelvo este nomás. Esta es la parte que necesito trabajar. Este de acá. ¿Sí? Este inciso B, este inciso A es el primero que hemos hecho. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado, el cuarto al cuadrado. Sí, pero lo vamos a hacer despuesito de esto. ¿Listo? Entonces, producto de la suma de dos monomios y su diferencia. Siempre y cuando ustedes tengan esta forma de aquí, 2 raíz de 3x, ahorita lo resuelvo. 2 paréntesis, 2 raíz de 3x, raíz de 3x, bien, raíz de 3x, menos 3 raíz de 2y, 3 raíz de 2y. Bien, ahí está, el primero. Ahora me toca el segundo. El segundo es lo mismo, copiado, ahí está, es lo mismo copiado, pero con signo más. Bien, fíjense, es lo mismo. Primero y segundo siempre son lo mismo. Acuérdense que nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Ya? Multiplicábamos el primero por el primero por el segundo por el primero, el segundo por el segundo. ¿Sí? Entonces, aquí ya no vamos a hacer eso. Siempre y cuando, acuérdense, cuando estos paréntesis sean iguales y los signos sean diferentes, sean igual. Miren, fíjense, el primer término es igual al segundo. El segundo es igual al otro. Entonces, siempre y cuando sean iguales y el signo sea diferente, la manera más fácil para resolver, ¿ya? La manera más fácil para resolver esto es solamente que me dice, coloque, ¿ya? Le voy a poner la formulita, me dice aquí, A más A menos B y A más B. ¿Ya? Entonces, para resolver, si yo tengo algo así, A representa todo esto, B representa todo esto. Si tengo esto, uno con negativo y el otro con positivo, y son iguales, entonces va a ser la primera cantidad A elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos veces, 1 y 2. Listo. Y la segunda cantidad, ahora, B también elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay dos veces, 1, 2. Listo. Y el signo multiplico, menos por más, menos. Listo. No es más. Esa es la fórmula que me dice. La primera al cuadrado menos la segunda al cuadrado. ¿Listo? Ahora, eso es lo que voy a resolver aquí. Entonces me dice la primera cantidad, ya está, la voy a copiar, la primera cantidad. Ahí está. Voy a ponerlo entre paréntesis porque tengo que elevarlo al cuadrado. La primera cantidad elevada al cuadrado, ya está. Signos, menos por más, menos. Ahora la segunda cantidad, como son exactamente iguales, lo copio. Listo. Y lo pongo entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Paréntesis y elevado. Paréntesis y elevado al cuadrado. Ya está. Ahora solo resuelvo. ¿Sí? Hasta ahí ya ha acabado el procedimiento de la fórmula. Ponga el primero y el segundo. Primero y segundo. Y multiplique el signo. Menos por más, menos. Y elévelos al cuadrado. Ya está. Eso es lo que he hecho. Primero y segundo, elevados al cuadrado, ya está, signo menos por más, menos. Ahora resuelvo. Acuérdense que este se distribuye tanto para el primero como para el segundo.
para el primero como para el segundo. Y ahora resuelvo. Entonces me dice, 2 elevado al cuadrado es 4. Aquí, este cuadrado con este cuadrado se van, entonces me va a quedar por 3x elevado al cuadrado. Ah, no, 10x. Este cuadrado con este cuadrado se van y me queda 3x, no elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque se está yendo la raíz con el cuadrado. Se me queda ahí. Porque estoy repartiendo. Para el primero ya repartí. Ahora para el segundo, este cuadrado con ese cuadrado se va. Menos, vamos al otro. Primero elevado al cuadrado. Entonces, 9. Este se va con este, entonces me va a quedar por 2y. Y ahora sí, resuelvo porque hay una multiplicación. 4 por 3, 12x. Menos 2 por 9, 18y. Ya está, se acabó. Bien, eso es el producto de la suma de dos monomios por la diferencia. ¿Lo puedo hacer de manera directa? Sí. Entonces, 2 elevado al cuadrado, 4 por 3, 12. Listo. 3 elevado al cuadrado, 9 por 2, 18. Listo. De manera directa. Y las letras las copio. Tal como. Bien. Hasta ahí, por favor. Ya son las y 10. Voy a dejar de compartir. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar.